Entonces, esa operación hacemos nosotros una sola operación. Sí, entonces aquí tendremos nosotros 1 más 0.09 elevado a la décima. ¿Sí? Sí está claro los periodos de capitalización. Como la tasa es anual, el tiempo ponemos en años que ya viene directo. Tiene 10 años, tenemos 10 periodos de capitalización. Entonces aquí cada año se va acumulando los intereses al nuevo capital. Entonces en el primer año tendremos nosotros los 2,000 más los intereses del primer año. En el segundo año ya vamos a tener estos intereses, este capital más los intereses y que se va acumulando y más los otros intereses que va a seguir acumulándose cada periodo, cada año. Entonces hacemos esta operación. ¿Sí? Eso hacemos nosotros en la calculadora, una sola operación. Entonces 1,09 elevado a la décima. Y esto multiplicamos por 2 millones. A ver, es 2 millones, ¿no? Ya, entonces tendremos nosotros aquí, dentro de esto tendremos 4,734,727, 4,734,727 con 35. Eso sería el monto. Pero este monto compuesto. Sí, este monto compuesto. Ahora ya sabemos nosotros, de aquí no hay otra fórmula. En cuanto al interés, partimos de esta fórmula para sacar cuánto es el interés. Es interés compuesto, que es igual al capital más los intereses. Entonces ahí despejamos el interés, que es igual al monto menos el capital. Entonces el interés va a ser igual. Entonces tenemos aquí 4,764,737,35. Menos los 2 millones del capital. Entonces vamos a tener intereses aquí, los intereses que van a ser durante los 10 años. Entonces aquí tendremos que los intereses es igual a 2,764,737,35. En estos casos, como les decía, es por el tiempo que el interés sale más que el capital. Es por el tiempo. ¿Sí? Puede darse el caso así. Sucede en los préstamos, estos préstamos hipotecarios, ¿no? ¿Qué vemos nosotros? Préstamos, perdón, sí, préstamos hipotecarios de esta vida. Pues que por el tiempo, son más los intereses que el capital. ¿Ya? Entonces el mismo ejercicio vamos a darle nosotros de esta parte, hacer este cambio en este ejercicio. Entonces, en lo que se refiere a la capitalización. Entonces, para que le vean mucho más claro y le entiendan a qué es lo referente a la capitalización. Son los periodos de capitalización, periodos de tiempo en los cuales se va acumulando los intereses.
Entonces aquí pongamos nosotros capitalizable semestralmente. El mismo ejercicio capitalizable semestralmente. ¿Ya? Nos vamos a tener los datos igual el monto, tenemos que calcular, el capital va a ser igual el mismo 2 millones, la tasa de interés la misma, 9% anual. ¿Sí? Y luego tenemos el tiempo, que es igual a 10 años. Ya. Pero esta tasa de interés aquí hay que poner bien el dato, es del 9% anual capitalizable semestralmente. Entonces igual vamos nosotros a aplicar esta fórmula del monto compuesto. Y aquí sí, por favor, atenderán para no equivocarnos o no se vayan a equivocar ustedes. Tenemos, esa es la fórmula, ya. Entonces aquí, la tasa de interés tenemos anual y nos dice capitalizable semestralmente. Si entonces tenemos que convertir la tasa de interés, sí, tenemos que hacerle semestral. Pues para lo cual nosotros tenemos una tasa de interés que es del 9% anual, dividimos para el número de semestres que tiene el año. ¿Cuántos semestres tiene el año? ¿Cuántos semestres tiene el año? Hablen. 2. 2. 2. Dividimos para 2. Entonces vamos a tener nosotros una tasa, porque dice capitalizable semestralmente, vamos a tener una tasa del 4,5% semestral. Esto es lo que tenemos primero que convertir. ¿Sí? Y luego, los periodos de capitalización, que hace referencia al tiempo. Como nosotros aquí tenemos 10 años, tenemos que hacer semestres. Los 10 años, los años tenemos que hacer semestres. Entonces, un semestre, un año, ¿cuántos semestres tiene? Tiene 2. Entonces, multiplicamos por los 10 años y esto vamos a tener igual aquí a 20 semestres. Entonces, eso es lo que viene a ser, se diferencia en relación a lo que hacíamos nosotros en el monto, el interés simple, monto simple, interés simple. Entonces, aquí depende de cómo nos digan la tasa, cómo está capitalizado. Si aquí en el ejercicio no dice nada respecto a esta palabrita capitalizable, estamos hablando de interés monto simple. Tiene que decir esta palabrita, capitalizable. Entonces aquí, dependiendo como nos dice semestralmente, la tasa tenemos anual, le ponemos una tasa semestral. Entonces lo que hacemos es dividir el 9% para el número de semestres que tiene el año. 9% para 2, 4,5% semestral, es una tasa del 4,5% semestral. Y los periodos de capitalización también convertimos, es decir, el tiempo. El tiempo le hacemos semestres. Entonces tenemos aquí 10 años por 2, porque el año tiene, 2 semestres. Entonces aquí tendríamos 20 semestres. Y aplicamos la fórmula, esta que tenemos aquí, la del monto. Entonces, aquí vienen, esto es lo único que varía, pero no se olviden, ¿verdad? Aquí también la tasa de interés semestral, el tiempo también tenemos que poner en los mismos términos. Eso es obligatorio que hacemos. Y que nunca tenemos que olvidarnos, porque esa es la clave de la matemática financiera, sobre todo respecto a este tipo de operaciones. ¿Ya? Entonces, ¿cómo vas a tener aquí? 2 millones.
por uno más. Aquí ya no vamos a poner el 9%, sino vamos a poner el 4,5%. Dividido para 100, 0.045. ¿Sí? Entonces aquí tenemos lo otro que es elevado. Aquí, elevado. La n elevado aquí ya no a los 10 años, sino lo que hemos nosotros establecido los periodos de capitalización que son 20 semestres. En 10 años tenemos 20 semestres porque el año tiene 2 semestres. Entonces aquí ponemos 20 y listo. Sí. Aquí vamos a poner el 20. ¿Ya? Y tenemos nosotros el monto igual. Entonces aquí vamos a a ver, 0,045 es aquí. A ver. Regresémonos a esta parte. Aquí nos falta el 5. Entonces 1 más 0.045. Eso elevado a la 20ª. Y luego multiplicamos por 2 millones. ¿Sí? Entonces viene a marcarse, dependiendo de la capitalización que se haga, viene a marcarse los valores. Entonces aquí vamos a tener 4.823.428,05. Eso sería el valor del nuevo monto que hemos nosotros establecido. Del monto, ¿no? Ven, tienen los mismos datos, pero la parte de capitalización, acá lo hacíamos anualmente, aquí le estamos haciendo semestralmente. Ya sabemos el interés que va a ser la diferencia del monto menos del capital. Entonces aquí ya simplemente reemplazamos los valores. Entonces tenemos 4.823.428,05 menos los 2 millones. Entonces sacamos la tasa de interés. Entonces nos quedaría 2.823.428,05. Ya, ¿alguna pregunta sobre todo en lo que estamos nosotros haciendo, convirtiendo de acuerdo a la capitalización, la tasa de interés y el tiempo? ¿Alguna pregunta sobre eso? Sí, está claro. Entonces, el mismo ejercicio ahora hagamos, pero capitalizable, la tasa de interés del mismo 9%, capitalizable, pongamos trimestralmente. Nuevamente le repito, como tiene esa palabrita de capitalización, entonces inmediatamente nosotros ya sabemos que se trata del interés compuesto, del monto compuesto. Entonces aplicamos las fórmulas referentes al monto compuesto, al interés compuesto. Entonces pongamos capitalizable trimestralmente. Entonces marca esa pequeña diferencia, ¿no? En cuanto ya al desarrollo del procedimiento. Entonces aquí tenemos capitalizable trimestralmente. De la misma manera el monto que vamos a calcular. Tenemos el capital que es igual a 2 millones.
la tasa de interés que es igual al 9% anual. Y tenemos el tiempo igual a 10 años. ¿Ya? Entonces es directo la fórmula, no. La fórmula que tenemos es directa. No tenemos nosotros para qué establecerlo ni para qué cambiar. La fórmula es la misma que ya conocemos. Ya. Entonces lo que hacemos es reemplazar los valores. Entonces reemplacemos nosotros aquí los valores. Decimos aquí 2 millones. Ya. Uno más. Ya. Entonces aquí establecemos. ¿Sí? Entonces, ¿cómo tenemos la tasa de interés? Tendríamos 9% anual. Entonces aquí capitalizable trimestralmente, dice. Ya. Entonces la tasa de interés, como es anual, le convertimos en trimestres, en una tasa trimestral. 9% anual. Pongamos aquí a trimestres. A tasa trimestral pongamos. Ya. Entonces, ¿a qué va a ser igual? 9%, ¿qué tenemos? Sí, vamos a dividir para el número de semestres que tiene el año. ¿Cuántos, perdón, al número de trimestres que tiene el año? ¿Cuántos trimestres tiene el año? 4. Los dividimos para 4. El año tiene 4 trimestres. Entonces 9 dividimos para 4. ¿Sí? Y vamos a tener nosotros una tasa de interés trimestral de 2.25%. Trimestral. Entonces, esa es la que vamos a poner nosotros aquí en la fórmula. ¿Sí? Y ahora los periodos de capitalización. Entonces, como nosotros tenemos, ¿cómo les digo este tipo de aplicación? Del interés compuesto, el tiempo es a largo plazo. Es a 3, 4, 5, 8 años. ¿Sí? No es como nosotros hacíamos a 220 días, ni nada de eso. Por es a más de 3 años. Para adelante. Entonces aquí el número de periodos de capitalización que vamos a establecer nosotros, 10 años, es el tiempo que tenemos, 10 años, vamos a multiplicar por el número de semestres, el número de trimestres que tiene el año. Entonces vamos a multiplicar por 4 y tendríamos 40 periodos de capitalización, es decir, 40 trimestres. ¿Qué quiere decir eso? Que aquí los intereses se van acumulando cada trimestre. Cada trimestre. Entonces reemplacemos aquí, ¿sí? En la fórmula que tenemos vamos a reemplazar.
Entonces vamos a reemplazar aquí. Entonces aquí tendríamos nosotros, en lugar de poner el 9% anual, vamos a poner el 2,25% trimestral. Entonces sería 1 más 0.0225. Elevado a lo que tenemos aquí a la n, elevado a la n, que tenemos que ahora va a ser igual. ¿Sí? Esto va a ser igual ahora a 40. ¿Ya? Entonces acá pongamos nuevamente este 40. ¿Listo? Y sacamos el valor del monto. Una sola operación. Una sola. Entonces aquí vamos a tener nosotros el nuevo monto, ¿no? A ver. 1 más 0.0225. Eso elevado a la 40. Y por 2 millones. Ya, entonces vamos a tener aquí 4.870.377,93. Eso va a ser el valor del monto. Entonces, el interés compuesto. ¿Sí? Ya sabemos nosotros la fórmula del interés compuesto. La fórmula del interés, ¿no? En función del monto y del capital. Monto menos el capital. Entonces aquí tendremos nosotros igual. 4.870.377,93 menos 2 millones. Entonces aquí tendríamos 2.870.377,93. ¿Ya? Con 93, ¿no? 93. Entonces, esta es la diferencia que se establece con, como les digo, con el monto simple, con el interés simple. ¿Ya? Entonces, finalmente hagamos nosotros en relación a esto para tener todas estas partes de la capitalización y cómo estamos estableciendo nosotros convirtiendo la tasa de interés de acuerdo a cómo diga el ejercicio y también sacando estos periodos de capitalización. Entonces pongamos aquí una más en la cual vamos a poner al 9% anual capitalizable mensualmente. Entonces en lugar de trimestralmente vamos a poner mensualmente. Entonces todos estos ejercicios tienen esta palabra de capitalización mensualmente. Entonces tenemos aquí nosotros el monto que vamos a calcular. El capital que es de 2 millones. La tasa de interés que es el 9%. Pero aquí ponemos capitalizar. Capitalizable
mensualmente. Y el tiempo, los 10 años. ¿Ya? Entonces lo mismo, ¿no? Ya. Entonces aquí lo mismo, el procedimiento es lo mismo. Entonces lo que tenemos que poner atención es el momento de determinar la tasa de interés de acuerdo a la capitalización, palabra capitalización, que determina el ejercicio y también los periodos, calcular estos periodos de capitalización. Entonces tenemos aquí 2 millones. Entonces aquí tenemos uno más, dice la tasa de interés. Entonces aquí vamos nosotros la tasa de interés anual a hacerle una tasa de interés mensual. La tasa mensual. Entonces tenemos nosotros el 9% anual. Entonces vamos a hacer una tasa de interés mensual. ¿Sí? Entonces, como la tasa es anual, dividimos para el número de meses que tiene el año. Dividimos para 2. ¿Sí? Y sacamos una tasa de interés mensual. Entonces nos está dando una tasa de interés del 0,75%. ¿Sí? Verán que esta tasa es mensual. Es igual a 0,75%. Entonces aquí vamos nosotros a poner uno más, entonces esta tasa 0,75 dividimos para 100. Sí, tendríamos 0,0075. 0,0075. Sí. Y luego aquí tenemos, vamos a los periodos de capitalización. Entonces, ¿cómo tenemos 10 años? Los 10 años, como tenemos una tasa de interés, que ya lo hemos convertido mensual, el tiempo tenemos que convertirlo en meses. Entonces, los 10 años tenemos que hacerlo en meses, multiplicamos por 12. Entonces, vamos a tener nosotros 120 meses. Entonces, aquí va a estar elevado a las 120. No tiene por qué extrañarse, esto no hay para qué extrañarse. Claro que es un exponente alto, pero así determina, así está en el ejercicio. Está en el tiempo, lo estamos convirtiendo en meses para determinar los periodos de capitalización.
Entonces, el 1 más 0.075 elevado a la 120. Entonces tendríamos 1,0075 elevado a la 120. Y eso multiplicamos por 2 millones. Entonces tenemos nosotros aquí que el monto va a ser igual a 4.902.714. 4.902.714 con 16. Y nuestro monto, perdón, el interés que va a ser igual al monto menos el capital. Entonces aquí tenemos 4.902.714 con 16 menos los 2 millones. Entonces tendremos aquí 2.902.714 con 16. ¿Ya? Entonces aquí vemos las diferencias, ¿no? De acuerdo a la capitalización. De acuerdo a la capitalización que establezca el ejercicio. Entonces los valores no les van a salir los mismos. En cuanto tiene que ver al monto y al interés. Este ya es interés compuesto. Esta es la única fórmula que tenemos para nosotros calcular el interés compuesto. Primero calculamos el monto compuesto y luego hacemos del monto más el capital, perdón, el monto que es igual al capital más los intereses, despejamos los intereses y tenemos el valor de los mismos. Entonces, ¿alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Hablen, por favor, si tienen alguna pregunta. A ver, ¿tienen alguna pregunta o no? No, sí está claro, ingeniero. Hablen, por favor. Entonces, a ver si le pasamos de este ejercicio acá, ¿no? Para hacer. Entonces aquí, como les digo, esta es la única diferencia que se establece con lo que vimos anteriormente nosotros. Veamos si podemos pasar. No. Esto se pasa uno por uno. Entonces, como les decía, lo importante es que ustedes hagan. Es la única forma, es practicando para poder entender bien y asimilar. Ya no se les va a ir, ¿sí? Ya no se van a equivocar, sino que ya saben directamente. Queda grabado. El procedimiento queda automáticamente grabado. ¿Sí? Siempre y cuando ustedes lo hagan práctico. Entonces, también con los ejercicios ustedes resuelvan. Entonces, y pueden resolver cualquier tipo de estos ejercicios. Porque a veces cogemos, ¿no es cierto? Como no
hemos hecho la parte práctica. Entonces, y nos hemos olvidado que el monto compuesto, el interés compuesto, siempre va a llevar esta palabrita que les digo, esta palabrita de lo referente a capitalización. Entonces, como no nos acordamos que tiene que estar la palabra capitalización, entonces, ¿cómo calculamos? Ahí nos equivocamos. Ya, entonces aquí dice, una empresa obtiene un préstamo de $300,000 a 6 años plazo con una tasa de interés del 15% anual capitalizable trimestralmente. Entonces, ¿qué monto debe pagar a la fecha de vencimiento y qué interés? Ya. Entonces, esto es lo que tenemos, ¿cierto? Entonces, aquí nos piden que calculemos el monto, pero ya es monto compuesto. ¿Por qué? Porque aquí dice capitalizable semestralmente. Y el interés que tampoco conocemos. Tenemos el capital que es igual a $300,000 del préstamo. Tenemos también lo referente a la tasa de interés. La tasa de interés es igual al 15% anual, pero al lado dice capitalizable. Capitalizable semestralmente. ¿Sí? Y el tiempo que tenemos que es igual a 6 años. A largo plazo, ¿no? ¿Ya? Entonces pasamos con nuestra formulita que ya conocemos nosotros. Entonces el momento de reemplazar. Entonces aquí tenemos nosotros los 300,000. Entonces dice 1 más la tasa de interés. Entonces, como aquí nos está diciendo que la tasa de interés, ¿sí?, es una tasa de interés anual capitalizable semestralmente. Entonces tenemos que convertir este 15% anual esta tasa del 15% anual, caramba, a una tasa semestral. Entonces vamos a tener nosotros 15% anual. Ya hicimos anteriormente lo mismo,